En esta mañana doy mi saludo a todos los hermanos aquí en la iglesia de Vallecas. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, soy el hermano Javier, el pastor encargado en Canillejas. Ya hemos estado allí en estos días. El día de ayer estuvimos saliendo con nuestro hermano Freddy a dar un paseo para conocer la zona y irnos relacionando un poco con el pueblo de Canillejas. Amén. Por la gracia de Dios estamos ahí preparándonos todos para lo que Dios tiene preparado para Canillejas. Así que yo los quiero invitar para que no olviden a Canillejas. Yo sé que ustedes han estado orando durante mucho tiempo por la iglesia de Canillejas. Pues aquel sueño, aquella oración se está haciendo realidad el día de hoy. Y lo hacemos con mucho temor, con mucha reverencia, servir a Dios. Mi esposa y yo estamos dispuestos para servir a Dios donde Él quiera que estemos. Y Dios ha preparado un pueblo en Canillejas para que estemos ahí, dirigiéndolos y administrándolos. Amén. Así que, hermanos, estoy muy contento de estar aquí glorificando el nombre de Jesús juntamente con ustedes. Romanos capítulo 1, versículo número 1 y versículo número 2. Yo lo voy a leer, usted lo va a llevar ahí en su mente. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Lo vuelvo a leer, hermanos, y vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Más pausado lo voy a hacer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Una alabanza para el Señor. Pueden tomar asiento en esta mañana. En el nombre de Jesús vamos a escuchar esta palabra gloriosa, esta palabra que es vida. Esta palabra es viva, porque cada vez que usted y yo la escuchamos causa un efecto en nuestro corazón. Por eso salimos de aquí renovados, transformados. Y yo le invito para que usted ahí vaya orando en su mente y diciéndole: Señor, habla mi vida. No se desconcentre. En el día de hoy Dios tiene algo preparado para nosotros. Y qué bueno es poder recibirlo. Alabanza, Señor. ¿Por qué en esta mañana no recordamos algo tan importante, algo tan trascendental en nuestras vidas, algo que nos cambió la existencia? ¿Por qué en esta mañana no recordamos algo importante? Algo que si no hubiera llegado a nuestra vida hubiera sido otra. Si no hubiera llegado a nuestra vida, no hubiéramos estado aquí. ¿Por qué no hablamos de algo tan supremamente especial para nosotros? Si no hubiera llegado a nuestro corazón, no hubiera habido esperanza. Llegó a través de alguien, llegó a nuestro oído y de pronto lo despreciamos por muchas veces. De pronto alguien llegó a nuestra casa, alguien llegó y se cruzó con nosotros y nos habló de esto. Y de lo que en esta mañana Dios nos quiere hablar es de el evangelio. Si no hubiera llegado a nuestra vida, pensemos por un momento qué hubiera sucedido si el evangelio de Jesucristo no se hubiera encontrado con nosotros. Gracias a Dios porque puso personas que nos hablaron de este glorioso evangelio. ¿Cierto que sí? Quizás llegó alguien a nuestra casa, o de pronto alguien nos dio una invitación, o de pronto alguien nos dijo: vamos, te invito al culto, vamos, te invito a la reunión que tenemos aquí
qué sé yo, de qué manera usted ha llegado al conocimiento del Evangelio. A través de un cántico, de pronto. No es que yo voy a la iglesia porque es que cantan muy bonito. Y llegó y estuvo aquí en el culto y Dios tocó su corazón y ha entendido que es el Evangelio. No es una religión. Muchas personas están equivocadas. No es que es una religión, es que esa religión de ustedes, allá ustedes predican es la religión, allá ustedes predican es otra cosa. No, es que nosotros predicamos, la gente está equivocada, nosotros predicamos lo que esta palabra dice. Nosotros no predicamos ni más ni menos, lo que la palabra de Dios enseña, y esta palabra es el Evangelio. ¿Cierto que sí? Y gracias a Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por este Evangelio tan glorioso? Este Evangelio que ha cambiado nuestra familia, que ha cambiado nuestra vida, que ha cambiado nuestro hogar, que ha cambiado nuestra manera de pensar. Gracias a Dios por este Evangelio. ¿Y por qué en esta mañana no hablamos de ese glorioso Evangelio? ¡Gloria a Dios! ¿De dónde surgió este Evangelio? ¿De qué es el Evangelio? ¿Por qué no recordarlo? Quizás lo hemos escuchado muchas veces, pero en esta mañana Dios nos quiere recordar una vez más, porque sabe una cosa, nosotros los seres humanos somos dados a olvidar. Y nos acostumbramos y venimos al culto y estamos en el Evangelio, pero nos olvidamos de cuán grande es este Evangelio y cuán glorioso es tenerlo y valorarlo. Y darle gracias a Dios porque Él un día se fijó en nosotros y dio una palabra, y esta palabra ha penetrado en nuestro corazón y en nuestra vida y ha causado algo impactante para nosotros. Una alabanza para el Señor. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién me podría decir qué es el Evangelio? Eso es el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es un mensaje, es una buena noticia. Usted enciende el televisor y lo único que encuentra son malas noticias, ¿cierto que sí? Usted lee el periódico y lo único que encuentra son malas noticias. Pero es que aquí hay un pueblo reunido que tiene una buena noticia. Hay un pueblo que sabe una buena noticia para este mundo. Aplaudan la presencia de Dios. Quizá la gente nos menosprecia, pero es que déjeme decirle, hermano, que solo tú y yo tenemos la buena noticia, y es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para el hombre pecador. El Evangelio es un mensaje de esperanza. El Evangelio es una promesa. Y vamos a ver a través de la meditación de la palabra dónde surge esta promesa. ¿Cuál fue el primer hombre que predicó el Evangelio? Nos vamos a dar cuenta a través de la palabra. Y usted va a estar ahí con su Biblia, o si la hermana del proyecto me puede ayudar, vamos a ver a través de la palabra, porque no son palabras mías. A ver qué nos habla la Biblia del Evangelio. Alabanzas a Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo número 1 y 2, lo leíamos. Pablo, hablando en las Escrituras, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios, que Él, nuestro Dios, había prometido antes de profetas en las Santas Escrituras. Alabanzas a Dios. Y dice primera de Tesalonicenses 2:2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, hablando Pablo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar ¿qué? El Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y vamos a otro versículo, Hechos capítulo 20, versículo número 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de ¿qué? El Evangelio de la gracia de Dios. Esto es Pablo hablando de este glorioso Evangelio. En aquellos viajes que él hizo a las iglesias, hablaba de este glorioso Evangelio. Pablo nos muestra, hablando de este Evangelio glorioso, en estos versículos, pero no quiere decir que solo en estos versículos se hable del Evangelio. No, en toda la Biblia se habla del Evangelio. La Biblia es el Evangelio. Estos versículos que hemos leído mencionan la procedencia del Evangelio, porque el Evangelio tiene una procedencia, el Evangelio tiene un nacimiento. El Evangelio no surgió así de la nada, no. El Evangelio tiene un principio. El Evangelio nace en el corazón de Dios. Ahí comienza el Evangelio. El Evangelio es auténtico, no existe otra. El Evangelio no es terrenal. La gente se equivoca y dice, no, es que yo no voy a esa iglesia porque es que el pastor es un ser humano como todos y se equivoca. Y no, es que el Evangelio no es de hombres, el Evangelio viene del cielo, el Evangelio es celestial. Sí, Señor. Alabanzas a Dios. Es un anuncio que sale de Dios mismo. Eso es el Evangelio. Pero no es un anuncio de última hora, sino que desde el mismo momento en que hubo necesidad de dar un alivio al hombre angustiado, Dios mismo dice, voy a dar una noticia. Y una buena noticia. Él es el primero en dar las buenas nuevas de salvación. Qué hermoso saber que nuestro Dios tiene un mensaje de esperanza. Y es este Evangelio precioso. Una alabanza para el Señor. Vemos en el versículo número 2 de Romanos, el que leímos al comienzo, que el Evangelio es una promesa. Dice Pablo que Dios había prometido, ¿cierto que lo leímos al comienzo? Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dios prometió acerca de su manifestación al mundo en carne para redimir al hombre y darle vida eterna mediante su muerte en la cruz del Calvario. Él ya lo había prometido. Había una promesa, la promesa del Evangelio. Y vamos a ver dónde surge esa promesa y cuál fue la promesa. Porque es que Dios promete y lo que promete lo cumple. No es como quizás a veces los hombres que prometen, porque es que las promesas de los hombres son superficiales, las promesas de los hombres son superditadas según el tiempo, el clima, circunstancia, pero las promesas de nuestro Dios se hacen realidad en nuestra vida. Él ha prometido tantas cosas para nosotros. Él ha prometido que tú ibas a tener vida eterna y la vamos a tener. Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días del mundo hasta el final. Pues Él lo ha cumplido y Él lo cumplirá. Él ha prometido que va a guardar tu casa, va a guardar tus hijos, va a guardar tu familia. Él ha prometido todo esto y Él lo cumplirá, porque las promesas de Dios se hacen realidad. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Muchas personas nos prometen, y quizás con todo respeto a los políticos, nos prometen y el gobierno nos hablan de promesas, pero nunca hay un cumplimiento. Lo que bueno es que hay un pueblo que ha creído en un Dios que promete y cumple, y estamos aferrados a sus promesas, y por eso venimos al culto, por eso nos acercamos a Dios en oración, porque confiamos en Él, confiamos en sus promesas, ¿cierto que sí? No estamos aquí quizás como unos locos, no, estamos aquí porque sabemos que Él ha prometido algo para nosotros y
por eso venimos a recibirlo y decirle: Señor, cada día me aferro más a esta verdad y creo en tus promesas. ¿Por qué no da un aplauso al Señor en esta mañana? Vea lo que dice Hechos capítulo 13, versículo número 29 hasta el 32. Hechos capítulo 13, versículo 29 hasta el 32, dice la palabra de Dios: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, todas, absolutamente todas, no se quedó ninguna sin cumplir, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también, nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El evangelio fue una promesa. Se prometió antes de él, nuestro Dios, prometió salvarnos. Prometió dar su vida por nosotros, prometió darnos una esperanza, y hoy lo hemos hecho realidad. Y gozamos de esta esperanza, gozamos de esto tan precioso, de esta promesa tan preciosa que Dios nos ha dado. Antes de todo, ya la promesa del evangelio estaba dicha. Amén. Hechos capítulo 26, número 6, versículo número 6 y 7 dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pablo recalca una y otra vez esta promesa. Pablo relata en estos capítulos, relata la conversión de él. Cuando está hablando de este pasado, habla de esta promesa una y otra vez. Pero ¿por qué hablará tanto de esta promesa que se le hizo a nuestros antepasados, a nuestros padres? Alabanzas a Dios. Porque es lo más grande que puede existir en el universo, el evangelio de Jesucristo. Allí en 2 Timoteo 1:1, usted ya lo va a leer en su casa. Timoteo 1:1 y Tito 1:1-2, Hechos 13, capítulo 32, nos habla otra vez de esa promesa. Estos textos nos enseñan que el evangelio es una promesa y nosotros estamos incluidos en ella. Eso es lo más grande, que hay una promesa, porque muchas promesas se hacen, pero no es para todo el mundo. Pero qué bueno es que esta promesa que Dios nos ha dado, nos ha hecho partícipe de ella. Esta promesa es para nosotros también. El hombre tiene que creer, porque si el hombre no cree, la promesa no se hace realidad. Usted y yo creímos un día y vinimos aquí a acercarnos a Dios, y esa promesa se hace realidad en nosotros. Pero si no hubiéramos creído, esas personas que no creen en Dios, esas personas que no creen en la promesa, no son partícipes de la promesa del evangelio. Pero tú y yo hoy somos testigos, hacemos presencia de esa promesa que Dios nos dio. Si el hombre le cree a Dios, Él revoluciona su vida, Él le da un estilo de vida, le cambia su pensamiento, cambia su familia, le da una razón de vivir, le da una esperanza, le cambia absolutamente todo, como a nosotros. Nosotros podemos testificar que Dios ha cambiado nuestra vida. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que Dios ha cambiado nuestra vida? El evangelio es de fe, el evangelio es de creerlo.
Si el hombre cree y muere el pecado, el Señor lo salva. Pero si no muere el pecado, si no le cree, no hay salvación para él. Pero aquí hay un pueblo que sí le ha creído. Y es el pueblo que tiene vida y vida eterna. Una alabanza para el Señor. Pero ¿cuándo surge la promesa? ¿En qué momento? ¿Dónde? Como preguntamos siempre, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Dónde surge esta promesa? Vamos a ver a través de la palabra cuándo surge esta promesa. Para entender un poco acerca de esta promesa, ¿por qué no nos vamos al principio? Y nos daremos cuenta dónde nace la promesa. Recordemos aquella historia de Adán y Eva. ¿Cuántos conocen más o menos la historia de Adán y Eva? Yo creo que aquí todos conocemos esta historia. Pero vamos a recordarla un poco, vamos a hacer un recorderis de la historia de Adán y Eva, para darnos cuenta en qué momento nace la promesa del Evangelio. Hablemos un poco de lo que sucedió en aquel día. Está en Génesis capítulo 3, versículo número 1. Ahí relata toda la historia. Yo más o menos se la voy a decir por partecitas. ¡Aleluya! Ahí en estos capítulos habla de la desobediencia de Adán y Eva. Dios crea el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. Sabemos que creó los cielos, la tierra, el universo, todo, absolutamente todo. Luego hace al hombre a imagen y semejanza suya, ¿cierto? Y luego de eso le hace un huerto, que a ese huerto le llama el huerto del Edén. Y en ese huerto hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también hizo el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. ¿Cierto que sí? ¿Va recordando más o menos esa historia? Luego pone al hombre en ese huerto para que lo labrase y lo guardase. Pero le da también una recomendación. Y la recomendación es que podría comer de todo árbol, pero había un árbol del cual no podía comer, y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se está acordando de la historia? Porque el día que comiere de ese árbol, ¿qué pasaría? Moriría. El Señor le dice a Adán y a Eva: de este árbol no vayan a comer, porque el día que comiesen de ese árbol iban a morir. Y es que el hombre es muy desobediente. El hombre sin Dios es desobediente. Pero aquí hay un pueblo que sí obedece a la voz de Dios. Después le hace caer en un sueño profundo a Adán, para sacarle su costilla a la mujer, porque se había dado cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y hace la mujer, y Adán le pone un nombre, y su mujer es llamada varona. ¡Gloria a Dios! Esa mujer no se llamó inmediatamente Eva. A veces nos equivocamos. El nombre que tuvo ella primero fue varona. ¿Por qué? Porque fue sacada del varón. Y si usted quiere darse cuenta, está ahí en la historia, en Génesis capítulo número 3, versículo número 1. Hay unos versículos y ahí habla de eso. Y entonces Adán le pone el nombre. Fue Adán, no Dios. Y la llama varona. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban de nada, porque ellos no sabían todavía qué era lo bueno ni lo malo. Alabanzas a Dios. Pero llegó un día donde se encontró la mujer con un personaje.
con la serpiente. Y cuando se encuentra con la serpiente, empieza a dialogar con ella. Y en medio de ese diálogo, la serpiente empieza a decir una cantidad de cosas y ella se deja convencer. Le dice, con que Dios dijo que no comáis de ese árbol porque moriría, le dice la serpiente. Y Eva dice, sí, Dios nos ha ordenado que no debemos comer de ese árbol, que podemos comer de los demás árboles, pero de este árbol no vamos a comer. Y dice la serpiente, sí, no, están equivocados ustedes. Dios lo hace porque Él no quiere que ustedes sean igual que Él, porque Él no quiere que ustedes sepan cuál es la verdad, qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces la mujer dice, sí, y cayó en su trampa. Entonces la mujer come del árbol. Y no solo come ella, sino que llama a su marido y le da de comer a su marido. Y ahí nos damos cuenta que ha desobedecido a la voz de Dios. Ahí es donde entra Dios inmediatamente y les dice, por cuanto han desobedecido, por cuanto han pecado, entonces tienen que morir. Porque no olvidemos que Dios les había dicho que si comían de ese árbol iban a morir, ¿cierto que sí? Por lo tanto, ellos habían desobedecido y tendrían que morir. Ya no había esperanza para el hombre. Todo se había perdido, todo se había acabado. Era un día gris, era un día oscuro, era un día donde había tristeza, donde no había ninguna voz de aliento. Todo se había terminado. Porque Adán y Eva habían desobedecido, porque Adán y Eva habían pecado, porque es que eso es lo que sucede en el hombre y en la mujer que pecan. Sus días son grises, sus días son desolados, sus días son oscuros, porque sin Dios no es absolutamente nada. Pero aquí llega el momento donde Dios evangeliza al primer hombre. Démonos cuenta, en el versículo número 15 de Génesis 3, si usted quiere leerlo, vea lo que dice. Después de el Señor hablar con Adán y Eva, luego se va a la serpiente y le dice, por cuanto tú has hecho caer a esta mujer, tu destino será arrastrarte sobre la tierra. Y después de hablar con la serpiente, entonces se va allí rápidamente a hablar con Eva y le dice a Eva, tú vas a tener hijos y esos hijos aplastarán a Satanás. ¿Qué dice el versículo 15? Léalo usted ahí. Y le dice, alabanzas a Dios. Ahí nace la esperanza. ¿Cómo así? Estábamos destinados a morir, estábamos destinados a la perdición. Pero entonces Dios aparece en el escenario y dice, mujer, tú tienes que pagar un precio, sí, pero es que los hijos que tú vas a tener le van a destruir la cabeza a la serpiente. Y eso indica que esos hijos, esa descendencia, iba a destruir a Satanás. Así que había una esperanza. Ahí es donde Dios evangeliza por primera vez al hombre. Alabanzas a Dios. Esas fueron las buenas nuevas, porque recuerden que el Evangelio es una buena noticia, y ahí surge la buena noticia para Eva y para Adán. Esas fueron las buenas nuevas para el hombre. El hombre tenía que pagar un precio, tenía que morir, pero Dios les da una voz de esperanza, una voz de aliento. Y cuando oyó Adán esto, porque Adán estaba ahí cerca
Cuando oyó Adán estas cosas que Dios le decía a Eva, Adán creyó. ¿Sabe por qué creyó? Porque nos vamos allí al versículo que queda más adelante, el versículo 20. Después del Señor hablar con Adán y le dice cantidad de cosas, y tú vas a trabajar y con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. Después de hablar esto, entonces Adán está pensando, está meditando, pero nosotros estábamos a raíz del pecado, de la desobediencia, nosotros íbamos a morir, pero Dios, ¿por qué dice esto? Entonces empieza una meditación en Adán y Adán cree, y cuando él cree, entonces inmediatamente ahí en el versículo 15, en el versículo 20 dice a Eva, ya no te llamarás varona, sino que te vas a llamar Eva. ¿Y sabe qué significa Eva? Significa madre de todos los vivientes. Entonces Adán empieza a decir, yo salgo del grupo de los muertos y entro al grupo de los vivientes. Ya no voy a estar muerto, ahora voy a vivir. Adán cree. Porque el Evangelio, si no se cree, moriremos. Y Adán creyó, y entonces inmediatamente dice, Eva, ya no serás más una mujer muerta, sino seremos vivos. A raíz del pecado tendríamos que morir, pero Dios nos ha dado esperanza, y ese es el Evangelio, esperanza para la humanidad, esperanza para el hombre. Ese es el Evangelio que ha transformado nuestra vida. Alabanzas a Dios. Ahora vivimos. Antes estábamos muertos, andábamos sin Cristo. Nuestra vida andaba en perdición. Nuestra vida iba por un precipicio. Nuestra vida no tenía un fin bueno. Pero Dios ha puesto su promesa en el Evangelio para que hoy estemos vivos, para que hoy tengamos vida y vida eterna. Démonos cuenta que el Señor inmediatamente después de hablar con ellos y después de suceder esto que hizo Adán, inmediatamente corrió a vestirlos en el versículo número 21. Porque los vestidos que se habían hecho no les duraría mucho tiempo. Adán y Eva se habían hecho unos vestidos de ramas. Usted sabe más o menos esa historia. Pero entonces Dios dice, ellos se dieron cuenta, ¿se acuerda que leímos al comienzo que ellos no se daban cuenta que estaban desnudos, no se avergonzaban? Pero después de que sucedió esto, después de que pecaron, entonces ellos abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron y se hicieron unos vestidos, pero estos vestidos no les iban a durar mucho tiempo. Entonces rápidamente el Señor corre y le hace unos vestidos, porque los vestidos que ellos se habían hecho no servían. El Señor les hace unos vestidos nuevos, los viste de justicia, los viste de fidelidad, los viste de santidad, los viste de amor. Eso ha hecho Dios con nosotros. Quizás el hombre ha tratado de tapar su pecado, el hombre ha tratado de enmendar quizás de alguna manera lo mal que se porta, pero es que eso no va a tapar absolutamente nada del pecado. Lo único que tapa el pecado, que quita el pecado de nosotros, es la sangre de Jesucristo. Esa es la que nos limpia del pecado. El hombre se esconde, el hombre se da cuenta que está haciendo mal, pero trata de taparse con algunas cositas. Pero cuando llegamos al conocimiento del Evangelio, Dios nos da unas vestiduras nuevas, Dios nos cambia el corazón, Dios nos da una vestidura limpia. Porque cuando usted y yo nos bautizamos en el nombre de Jesús, de ahí de ese momento salimos nuevos, con una vestidura blanca. Y eso fue lo que Dios hizo con Adán y Eva. Dijo, no, estos vestidos que ustedes se han hecho, estos vestidos se les va a acabar rapidito. Yo les voy a dar unos vestidos de verdad. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Los vistió a ellos. Les dio solución a su problema. Les dio solución a aquello que habían hecho.
Adán y Eva tenían que ser castigados por su pecado. Se habían hecho enemigos de Dios, pero Dios les da una oportunidad, les da una esperanza. Pero no fue fácil. No crea que fue sencillo, así como quizás se muestra en la Biblia. Hubo algo que sucedió. No fue sencillo solucionar el problema que habían cometido ellos. Alguien tenía que morir por ellos. Porque antiguamente tenía que morir alguien por el pecado de muchos. Tenía que morir un animal. Y aquí nos damos cuenta que Dios, dice la palabra de Dios en el versículo 22, creo que en el versículo 22 el número 1 dice que quitó los vestidos de un animal, ¿cierto? Para solucionar, para cubrir su pecado, tuvo que morir este animal. Para quitarle las pieles y ponerlas a ellos, porque dice que los cubrió de pieles. Y por lo tanto tenía que morir un animal. Entonces, esto nos habla de algo importante. Esto nos habla de la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? La propiciación es que Él muere por nosotros y no solo tapa el pecado, como lo hizo aquel día, que cubrió con unas ropas de un animal. No solo lo tapó, sino que quitó el pecado de nosotros. Él hizo la propiciación. Él quitó el pecado que había en nosotros. Nosotros teníamos que, nuestro destino era morir, nuestro destino era allí el infierno, pero Dios aquel día allí en ese escenario murió por nosotros allí en la cruz del Calvario, aquello que sucedió allí en el Gólgota. Entonces eso tan importante fue lo que nos dio vida. Aquella muerte en la cruz del Calvario fue lo que nos hizo estar aquí en este día de hoy. Él hizo la propiciación, dice Romanos capítulo número 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Teníamos que morir y pagar por nuestro pecado, pero Cristo murió por nosotros. Su muerte nos dio justificación. ¿Y qué es justificación? Él nos declara inocentes. Éramos culpables, así como alguna persona que sea culpable. Imagínense ahí en un juicio una persona que la declara culpable y se levanta otra y dice: no, él no es culpable, yo voy a pagar por ese hombre, por esa mujer, yo me pongo por él. Eso fue lo que hizo nuestro Dios. Él dijo: no, eso que ellos cometieron, ese pecado, tiene que caer sobre mí, ellos no tienen la culpa. Qué precioso es nuestro Dios. Él nos declara inocentes siendo nosotros culpables. Él nos declara que no hay absolutamente nada en nosotros, sabiendo que nosotros pecamos como lo hizo Adán y Eva, porque a partir de ese momento nosotros fuimos pecadores. Alabanzas a Dios. Nos redimió. Ya estábamos perdidos, pero Él nos rescató y nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Qué es redimir? Redimir es liberar, sacarnos de esas cadenas, de esa cárcel donde estábamos. Él nos redimió. Qué precioso es nuestro Dios, sabiendo que merecíamos ser castigados en un día allí. Dijo: yo doy la vida por Javier, yo doy la vida por María, por Juan, por el que sea, no importa, no solo para un grupo destinado, no, Él murió por todo el mundo.
Y por eso, qué bueno es darle gracias a nuestro Dios por este evangelio que nos ha dado. Qué bueno es darle gracias a nuestro Dios por esa promesa que se hizo un día y decir gracias, Dios, por esa muerte que hiciste en la cruz del Calvario. Cada gota de sangre que derramaba por nosotros, era por nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta mañana? Y medita por un momento, ¿dónde quizás estarías tú? Si Él no hubiera muerto por ti, por mí, ¿dónde estaríamos nosotros si nunca hubiera llegado el evangelio a nuestra vida? Si de pronto no hubiera llegado esa persona, o si de pronto no hubiéramos escuchado a unos evangélicos predicar el evangelio, quizás en la calle, en la radio, donde quiera que haya sido. ¿Qué hubiera sucedido si este evangelio glorioso, si esta palabra no hubiera sido penetrada en nuestro corazón? Nuestra familia iría igualmente como Adán y Eva por haber pecado a la perdición, a la muerte, pero hoy tenemos vida gracias a su muerte. Gracias porque Él nos ha redimido, porque Él nos ha justificado, porque Él nos ha perdonado. Y no solo nos ha perdonado, sino que usted sabe que cuando cualquier persona comete un error, hace cualquier cosa, el hombre ha estado a no amarlo, el hombre ha estado a dejarlo a un lado, a discriminarlo. Pero nuestro Dios, a pesar de que pecamos, a pesar de que fallamos, Él no solo nos perdona, sino que nos da amor y nos da vida, nos da cariño. Abre sus brazos y nos dice: acérquense a mí, que yo no los voy a echar fuera. ¿Usted no cree que en esta mañana Dios es digno de que le demos aplauso, de que le demos alabanza, de que le demos toda oración a Él? Ese es el evangelio. El evangelio es vida. Alabanzas a Dios. No es una religión. No es que venimos aquí a hacer un espectáculo, no. El evangelio es el que transforma. Por eso cuando vienen las personas nuevas al culto, entonces empiezan a sentir algo diferente, porque es que esta palabra, el evangelio, está cambiando, está transformando, está haciendo la obra en su vida. Porque en esta mañana no nos acercamos a Dios en agradecimiento por este evangelio tan glorioso. Hoy, a través de su palabra, recordamos dónde estábamos antes. Recordamos qué era lo que nos esperaba a nosotros. Pero Él nos prometió algo. Y esa promesa se hace realidad en este tiempo, en este siglo. Día a día se hace realidad en nuestra vida este evangelio glorioso. Lo invito para que esté en pie. Si usted siente en esta mañana